Entré a nuestra casa pensando en lo de siempre, el olor del café que había dejado a medias, la luz tibia de la tarde cayendo sobre las paredes que conocía de memoria. Subí las escaleras sin hacer ruido, por costumbre más que por intención. Entonces escuché risas apagadas, un murmullo extraño que no encajaba con la tranquilidad habitual de nuestro dormitorio. Empujé la puerta y el mundo se partió en dos. No vi detalles que quisiera recordar. Vi sombras donde antes había promesas. Vi la cama que habíamos elegido juntos convertida en un escenario ajeno. Vi a mi marido, el hombre con el que había compartido años, miradas y silencios, rodeado de dos presencias que no eran yo. No hubo palabras. No hubo gritos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi voz, di un paso atrás, cerré la puerta con cuidado, como si ese gesto pudiera devolver el tiempo. Bajé las escaleras sosteniéndome del pasamanos. Cada peldaño pesaba. En la cocina me apoyé en la encimera y respiré. Pensé en nuestras fotos, en los domingos lentos, en los proyectos que colgaban del futuro como ropa recién lavada. Todo se volvió frágil, como si bastara un soplo para que cayera al suelo. Esa noche no dormí. Escuché pasos, puertas, el tic-tac del reloj marcando algo más que horas. Al amanecer, me miré al espejo y no reconocí del todo a la mujer que me devolvía la mirada. No era solo tristeza, era una claridad dolorosa. Entendí que había visto lo que no se puede desver. Los días siguientes fueron un desfile de gestiones y silencios. Conversaciones cortas, miradas que evitaban encontrarse. La palabra divorcio apareció sin dramatismo, como un término administrativo que intenta ordenar el caos. Firmar papeles no fue lo más duro fue ordenar recuerdos, decidir qué se queda y qué se va, aceptar que el hogar también puede dividirse. Hubo momentos de duda. Pensé si exageraba, si debía perdonar, si los años pesaban más que ese instante. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a aquella puerta. Volvía a ese punto exacto en el que mi vida giró. Comprendí que el respeto no admite atajos y que la dignidad no negocia. Empecé a caminar sola por el barrio, a observar detalles mínimos, un árbol que florecía, una vecina que saludaba con una sonrisa. La vida seguía, indiferente y generosa. Yo también debía seguir. No sabía aún cómo sería el final de esta historia, ni quién sería yo al llegar a él. Solo sabía que había cruzado un umbral y que, aunque doliera, no podía regresar. Cuando me pedían explicaciones, respondía poco. Guardé fuerzas para lo que vendría. Porque lo que empezó en aquel dormitorio no terminó allí. El proceso apenas comenzaba, y con él, una verdad que todavía no estaba lista para contar. El proceso avanzó como avanzan las cosas inevitables, despacio, pero sin detenerse. Aprendí un nuevo idioma hecho de citas, documentos y salas de espera. Cada firma era un pequeño desprendimiento. Cada fecha marcada en el calendario, una prueba de resistencia. Yo respondía con una calma que sorprendía incluso a mí misma. Por dentro, sin embargo, el ruido seguía. Hubo intentos de explicación. Frases incompletas, justificaciones que no pedí. Yo escuchaba con atención educada, como quien oye llover desde detrás de una ventana cerrada. No buscaba culpables adicionales ni relatos alternativos. Lo que había visto era suficiente. La verdad no necesita adornos para sostenerse. Mis días cambiaron de ritmo. Volví a cocinar para una sola persona, a ordenar armarios con una lógica nueva, a decidir sin consultar. Descubrí que la soledad no siempre duele, a veces enseña. Me senté a leer por las noches, retomé caminatas largas, escribí notas que nadie leería. En ese silencio empecé a escucharme. La familia preguntaba con cuidado. Los amigos ofrecían apoyo sin invadir. Agradecí cada gesto, incluso los torpes. Me di permiso para estar cansada, para no ser fuerte todo el tiempo. Aprendí que llorar no contradice la dignidad, la acompaña. Una tarde regresé a la casa para recoger las últimas cosas. Entré al dormitorio con paso firme. Abrí ventanas. Dejé que el aire moviera las cortinas. No miré la cama como antes, la miré como un objeto más. Entendí que los lugares también se transforman cuando uno cambia. Cerré una caja, apagué la luz y sentí, por primera vez, alivio.
El trámite legal siguió su curso. Hablaron de acuerdos, de tiempos, de términos exactos. Yo pensaba en lo impreciso que es el corazón frente a lo preciso del papel. Aún así, acepté la estructura. Necesitaba un final ordenado para una historia desordenada. Empecé a imaginar el después. No como una revancha ni como una huida, sino como un terreno abierto. Me pregunté qué quería ahora, qué me hacía bien, qué límites no volvería a cruzar. Esas preguntas, simples y difíciles, me acompañaron durante semanas. Un día, al salir de una reunión, caminé sin rumbo. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Vi parejas, vi personas solas, vi risas y gestos cansados. Comprendí que la vida no se divide en vencedores y vencidos, sino en quienes se eligen y quienes se pierden. Yo estaba eligiéndome. No todo estaba resuelto. Aún quedaban decisiones, conversaciones finales, despedidas silenciosas. Pero algo esencial había cambiado, ya no esperaba nada de quien me había fallado. Esa ausencia de expectativa fue libertad. Sabía que faltaba el último paso, el más íntimo. No el que se firma, sino el que se acepta. Y aunque todavía no estaba lista para nombrarlo, sentía que el cierre verdadero se acercaba. El día en que todo terminó no hubo escenas ni reproches. Fue una mañana clara, casi amable. Firmé lo último con una mano firme y una respiración lenta. Al salir, el aire me pareció distinto, como si la ciudad hubiese cambiado de tono solo para mí. Caminé unas cuadras sin prisa y entendí que el final no siempre hace ruido, a veces llega en silencio, como una certeza. Regresé a casa, a mi nueva casa, y abrí las ventanas. Dejé entrar la luz. Preparé café y me senté a la mesa sin pensar en nadie más. Recordé a la mujer que fui antes de abrir aquella puerta y a la mujer que era ahora. No eran enemigas, eran etapas. La primera confió. La segunda aprendió. Ambas merecían respeto. Hubo noches en las que el recuerdo intentó volver. No como dolor, sino como pregunta. ¿Qué falló? ¿Qué no vi? Aprendí a responderme sin castigo. No todo se explica. No todo se corrige. A veces, aceptar es el gesto más valiente. Y seguir, el más difícil. Ordené fotografías y guardé algunas. Otras las dejé ir. No para borrar el pasado, sino para ponerlo en su lugar. Comprendí que la memoria no debe gobernar el presente. El pasado puede acompañar, pero no dirigir. Volví a pequeñas rutinas que me sostienen, caminar temprano, escuchar música suave, escribir pensamientos breves. Empecé a decir no, sin justificarme y sí, sin miedo. Descubrí que la paz no es ausencia de tristeza, sino presencia de coherencia. Cuando lo que siento y lo que hago caminan juntos, el alma descansa. A quienes me preguntaron si había perdonado, respondí con honestidad, me perdoné a mí. Por haber dudado, por haber esperado, por haber amado. El perdón hacia otros llegó después, como llega todo lo que no se fuerza. No fue un acto grandioso, fue un soltar tranquilo. Un día me encontré sonriendo sin motivo. No por alguien, sino por mí. Me vi reflejada en un escaparate y reconocí esa mirada. No era ingenua ni dura. Era clara. Supe entonces que el cierre verdadero no depende de la otra parte. Depende de decidir no vivir anclada a una escena que ya pasó. Hoy no cuento esta historia para señalar, sino para afirmar. La vida puede romperse y, aún así, recomponerse con dignidad. El respeto propio no se negocia. El amor que viene después, si viene, encuentra un terreno más honesto. Si algo aprendí es esto, hay puertas que, al cerrarse, no encierran. Liberan. Y cuando una mujer se elige, el final deja de ser pérdida y se convierte en comienzo.